Bienvenidos a Audio Mentors. Hoy los invito a viajar a la soleada y melancólica Provenza a través de Cartas de mi molino, una colección de relatos del escritor francés Alphonse Daudet. Con un estilo envolvente, Daudet nos transporta a un viejo molino donde nacen historias llenas de nostalgia, humor y lirismo. A lo largo de esta narración, descubriremos personajes entrañables, paisajes evocadores y tradiciones provenzales que han cautivado a generaciones de lectores. Sin más preámbulos, abramos las puertas de este molino y dejemos que el viento nos traiga sus historias. Capítulo 1. La magia de la Provenza. El sol de la tarde acaricia las colinas doradas de la Provenza. Un viento ligero agita los campos de trigo, y el zumbido de las cigarras llena el aire con su música incansable. Aquí, donde el tiempo parece haberse detenido, comienza nuestra historia. Entre senderos polvorientos, olivos centenarios y el inconfundible aroma de la lavanda que se funde con el cielo azul. Alphonse Daudet nos transporta con su pluma a este rincón del mundo, donde cada paisaje es un cuadro vivo, pintado con los colores de la naturaleza. Desde el momento en que llega a su molino, una construcción de piedra solitaria en la cima de una colina, el escritor queda cautivado por la belleza sencilla y pura de la Provenza. Las primeras cartas de su molino no son solo descripciones de un entorno rural, sino verdaderos suspiros del alma. En ellas, Daudet nos presenta un paisaje que no solo se ve, sino que se siente: el calor del sol sobre la piel, el perfume de los viñedos en el aire, el crujir de la madera cuando la brisa entra por las ventanas del molino. Cada detalle es una pincelada que da vida a un mundo en el que la naturaleza y el hombre conviven en una armonía casi poética. El molino, viejo y silencioso, se convierte en el refugio perfecto para el escritor. Su techo de tejas desgastadas por el tiempo, sus muros gruesos que han soportado tormentas y soles inclementes, todo en él habla de una historia que se remonta a generaciones atrás. Al caer la noche, la luna proyecta sombras sobre sus paredes y el canto lejano de un ruiseñor es el único sonido que rompe la quietud. Pero no todo es calma en la Provenza. Con la llegada del amanecer, el campo cobra vida. Los campesinos salen a trabajar la tierra con el mismo ritmo pausado y seguro de siempre, los pastores guían a sus rebaños por los senderos, y las mujeres, con pañuelos coloridos sobre la cabeza, recogen flores silvestres mientras comparten risas y canciones antiguas. Daudet, desde su molino, observa y escribe. En cada carta que envía al mundo, intenta capturar no solo la imagen de la Provenza, sino su alma. Porque este lugar no es solo un espacio geográfico, sino un sentimiento, una emoción que se cuela en cada rincón del corazón de quien lo habita, aunque sea solo por unas páginas. Capítulo 2. La llegada al molino. El camino que lleva hasta el viejo molino se extiende entre colinas onduladas cubiertas de tomillo y romero. A cada paso, la tierra seca y rojiza cruje bajo las botas, mientras el viento cálido de la Provenza arrastra consigo el aroma de los pinos y la lavanda en flor. El sol, ya inclinado hacia el horizonte, proyecta largas sombras sobre los campos de trigo y vid, bañando el paisaje en un resplandor dorado. Después de un largo viaje desde la ciudad, el molino aparece al fin en la cima de la colina. Su silueta se alza contra el cielo azul intenso, con sus muros de piedra desgastados por el tiempo y su tejado cubierto de musgo. Las aspas, inmóviles desde hace años, parecen guardianas de un pasado lejano, de historias enterradas entre sus piedras y vigas de madera. Alphonse Daudet se detiene unos instantes antes de cruzar la puerta. Un silencio casi sagrado envuelve el lugar, roto solo por el canto lejano de un ruiseñor y el zumbido incesante de las cigarras. Dentro, el molino conserva la huella de aquellos que lo habitaron antes. Hay un viejo hogar de piedra con cenizas frías en la chimenea, un suelo de ladrillo cubierto de polvo y una gran mesa de roble donde seguramente se compartieron incontables cenas bajo la luz de las velas. A través de las ventanas sin cristales, el paisaje se despliega en toda su belleza. Desde aquí, se domina el valle, donde los campos de olivos se extienden hasta perderse de vista. En la distancia, se vislumbran las pequeñas casas de los campesinos, con sus techos de tejas anaranjadas y sus paredes encaladas que resplandecen bajo la última luz del día. Instalarse en este molino no es solo un cambio de residencia para Daudet, es una vuelta a la sencillez, a la esencia de la vida misma. En la ciudad, todo es movimiento, bullicio y prisas. Aquí, en cambio, el tiempo parece deslizarse con la calma de un arroyo en verano. La naturaleza marca el ritmo de los días, y cada amanecer trae consigo una promesa de nuevas historias. Cuando cae la noche, el escritor enciende una lámpara de aceite y se sienta junto a la mesa.
Fuera, el cielo se ha llenado de estrellas y el viento fresco de la noche se cuela por las rendijas de las puertas. En ese momento, siente que su decisión ha sido la correcta. Ha encontrado su refugio, su inspiración. Desde esta colina solitaria, escribirá sus cartas al mundo, llenas de recuerdos, emociones y fragmentos de una vida sencilla, pero plena de poesía. El molino ha abierto sus puertas, y con ellas, también se abre un nuevo capítulo en la vida del escritor. A partir de ahora, cada día traerá consigo una historia, cada brisa nocturna susurrará antiguas leyendas, y cada rincón del molino se convertirá en testigo de un viaje interior que apenas comienza. Capítulo 3. La vida en el molino. La primera mañana en el molino despierta con la luz dorada del amanecer filtrándose entre las rendijas de la vieja puerta de madera. Afuera, el viento matinal mece suavemente los campos de trigo y olivo, llevando consigo el aroma fresco de la lavanda. Alphonse Dotzy incorpora. Lentamente de su lecho improvisado, aún con la sensación de haber dormido en el corazón de otro tiempo. El molino, silencioso y majestuoso en su soledad, es ahora su hogar. Y con el nuevo día, la rutina de la Provenza comienza a desplegarse ante sus ojos. A lo lejos, se escuchan las voces de los campesinos que parten temprano hacia los viñedos, sus cantos suaves y melancólicos flotando en el aire. Un pastor cruza la colina con su rebaño, las ovejas balando con un ritmo pausado que se mezcla con el canto de los gallos en el valle. El escritor sale al exterior y respira profundamente. El aire de la Provenza tiene algo especial, no es solo el frescor del campo, sino una mezcla de olores, sonidos y sensaciones que invitan a la calma y la contemplación. Caminando alrededor del molino, Daudet descubre los pequeños tesoros que lo rodean, una higuera que extiende sus ramas cargadas de fruta madura, un viejo pozo de piedra cubierto de musgo, y un riachuelo que murmura entre los arbustos. Al regresar al molino, se sienta a la mesa con una taza de café humeante y un cuaderno abierto ante él. Afuera, la vida sigue su curso, y dentro de estas paredes centenarias, él encuentra el espacio perfecto para escribir. Los días transcurren en una serenidad que Daudet nunca antes había experimentado. Cada mañana, observa el despertar del campo, y cada atardecer, se deja envolver por la melancolía de la luz moribunda que baña la colina. Las noches son frescas, acompañadas por el lejano ulular de los búhos y el aleteo de las mariposas nocturnas que revolotean en torno a la lámpara de aceite. Poco a poco, el escritor se convierte en parte de la Provenza. Ya no es solo un visitante en el molino, sino alguien que pertenece a él. Aprende a escuchar los susurros del viento entre los cipreses, a interpretar el lenguaje de la tierra y a comprender el alma de aquellos que han vivido aquí antes que él. En este rincón del mundo, apartado del bullicio de la ciudad, Daudet descubre que la verdadera inspiración no se encuentra en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños instantes de belleza que la vida rural ofrece a cada momento. Aquí, entre el sonido de las aspas dormidas y el aroma de la tierra caliente, su pluma cobra vida y sus cartas comienzan a tomar forma. Y así, con la tinta fresca sobre el papel y el crepúsculo tiñendo el horizonte, el molino de Daudet se convierte en mucho más que un refugio. Es un testigo de historias, un guardián de recuerdos y un rincón donde la poesía de la vida cotidiana encuentra su voz. Capítulo 4. Los sonidos del molino. El molino no es un lugar de silencio absoluto. A diferencia de la ciudad, donde el ruido es constante y artificial, aquí los sonidos tienen un ritmo propio, armonioso, casi musical. Desde el momento en que Alphonse Daudet abre los ojos cada mañana, su mundo se llena de una sinfonía natural que le acompaña a lo largo del día. A primera hora, el canto de los gallos resuena en la distancia, anunciando el despertar del campo. Le siguen los murmullos del viento que se cuela entre los pinos y los olivos, sacudiendo suavemente las hojas y creando un susurro interminable. Es un sonido tenue, pero omnipresente, como el aliento de la tierra misma. Mientras el sol asciende, los campesinos comienzan su jornada. Desde la colina, Daudet escucha el chirrido de los carros cargados de heno que avanzan por los senderos polvorientos, el repiqueteo de los cascos de las mulas en la grava y las risas entrecortadas de los trabajadores que intercambian bromas mientras caminan hacia los viñedos. Pero es al mediodía cuando la naturaleza impone su descanso. Con el calor del sol cayendo a plomo sobre la tierra, todo se detiene. Los hombres buscan sombra bajo los árboles, los animales reposan en el frescor de los establos y hasta el viento parece calmarse. Solo el canto monótono de las cigarras rompe el letargo de la siesta, con su insistente zumbido que llena el aire. Por la tarde, cuando la temperatura comienza a descender,
la vida vuelve a despertar. Los niños juegan en los campos, las mujeres salen a regar los huertos y el lejano tañido de una campana avisa a los trabajadores que la jornada está por terminar. Daudet observa todo desde la puerta del molino, fascinado por la cadencia de la vida rural, tan distinta a la prisa y el ruido de París. Cuando cae la noche, los sonidos cambian nuevamente. El croar de las ranas en los estanques se mezcla con el ulular de los búhos en los cipreses. A lo lejos, algún perro ladra a la luna, mientras el viento, más fresco, regresa para recorrer la colina. Dentro del molino, el crujir de la madera y el chasquido del fuego en la chimenea se convierten en la única compañía del escritor. Es en estos momentos de quietud nocturna cuando Daudet toma su pluma y deja que las historias cobren vida en el papel. El molino, con sus sonidos y sus silencios, le ha dado algo más que un hogar, le ha dado una nueva forma de escuchar el mundo. Capítulo 5. Visitas inesperadas. El molino, con su aislamiento en la colina y su aire de fortaleza solitaria, parecía un lugar olvidado por el tiempo. Sin embargo, Alphonse Daudet pronto descubre que, en la Provenza, la soledad es una ilusión. Una mañana, mientras escribe junto a la ventana, escucha pasos acercándose por el sendero de grava. Son firmes y acompasados, como los de alguien acostumbrado a caminar largas distancias. Cuando sale a la puerta, se encuentra con un viejo campesino de rostro curtido por el sol y manos callosas de trabajar la tierra. «Bonjour, señor del molino», saluda el hombre, con un acento arrastrado y melódico. Daudet, aún sorprendido por la visita, le devuelve el saludo y lo invita a sentarse en un banco de madera junto a la entrada. El anciano se presenta como el tío Remy, un antiguo molinero que había trabajado allí muchos años antes de que las aspas dejaran de girar. «Este molino tiene alma, señor. Lo he visto reír con el viento y llorar con la tormenta», dice el tío Remy, acariciando la piedra con nostalgia. Durante horas, el anciano le cuenta historias del pasado, de noches en que el mistral azotaba con furia las aspas, de generaciones de molineros que vivieron bajo aquel techo y de amores furtivos que encontraron refugio entre sus muros. Su voz pausada y temblorosa parece encerrar la sabiduría de los años, y Daudet escucha con fascinación, sintiendo que cada palabra es un pedazo de historia grabado en la piedra del molino. Poco después de la partida del tío Remy, otra visita inesperada aparece en el sendero. Es un joven cabrero, con el rostro lleno de pecas y un rebaño de cabras inquietas que se detienen a mordisquear la hierba seca cerca del molino. El muchacho, que dice llamarse Jan, trae consigo un regalo, un pedazo de queso fresco envuelto en hojas de parra. «Mi madre dice que los hombres que escriben también necesitan comer», explica con una sonrisa tímida. Daudet, conmovido por el gesto, le ofrece un vaso de vino y le pregunta por su vida en la colina. Jan habla con entusiasmo de su rebaño, de las noches pasadas bajo las estrellas y de los lobos que, dicen, aún rondan los bosques en busca de presas. Mientras escucha al muchacho, el escritor se da cuenta de que en este rincón del mundo, la gente no necesita excusas para compartir historias o hacer regalos. La vida se entrelaza con la hospitalidad, y hasta el forastero más solitario es acogido como uno más. Con el tiempo, las visitas se hacen más frecuentes. Algunas tardes, un grupo de pastores se detiene a descansar en la sombra del molino, compartiendo pan y aceitunas con Daudet mientras le narran leyendas de la región. En otras ocasiones, una anciana del pueblo llega con una cesta de higos y un sinfín de consejos sobre cómo sobrevivir al duro invierno. El escritor comprende entonces que el molino no es solo suyo. Es un punto de encuentro, un refugio donde el tiempo se detiene y las voces del pasado y del presente se mezclan en un mismo relato. Y cada visita, cada historia compartida, se convierte en un nuevo capítulo de su vida en la Provenza. Así, lo que en un principio parecía un retiro solitario se transforma en un hogar vivo y palpitante. La colina, que antes se alzaba como una barrera entre él y el mundo, se ha convertido en un puente. Y el molino, más que un refugio de escritor, es ahora un rincón donde las historias llegan por sí solas, trayendo consigo el alma de la tierra y de su gente. Capítulo 6. Encuentro con los habitantes de la tierra. En este rincón apartado de la Provenza, Daudet no se encuentra solo. Aunque el molino parece un refugio solitario, la tierra está llena de vida y de historias, muchas de las cuales están tejidas por aquellos que habitan estos campos y montañas. Al principio, Daudet era solo un visitante, un escritor de paso que observaba con ojos curiosos, pero pronto la gente del lugar comenzó a cruzarse en su camino, y con cada encuentro, su relación con la Provenza se fue enriqueciendo. Una tarde,
Mientras Daudet paseaba por el sendero que rodea el molino, vio a un hombre mayor a lo lejos. Era un campesino que parecía haber nacido de la tierra misma, con las manos arrugadas y fuertes como las raíces de un árbol. Se acercaba con paso lento pero firme, guiando a un par de caballos hacia el establo cercano. Su rostro, curtido por el sol, estaba marcado por años de trabajo en el campo. Sin embargo, sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa de sabiduría. «Buenas tardes», saludó Daudet, acercándose al hombre. «Buenas tardes, señor», respondió el campesino, con un tono de voz profundo y sereno. «Usted es el escritor que se ha instalado en el molino, ¿verdad?» Daudet asintió, sorprendido de que su presencia ya fuera conocida en la pequeña comunidad. El hombre sonrió ligeramente, como si fuera un secreto a voces que el molino volvía a tener vida. «Sí, soy yo. Mi nombre es Alphonse Daudet. Me encuentro escribiendo sobre la vida en estos campos, sobre la naturaleza que me rodea». El campesino observó a Daudet con detenimiento, como si estuviera evaluando sus palabras, pero sin juzgarlo. «La naturaleza habla, sí», dijo finalmente el hombre, como si estuviera compartiendo una verdad ancestral. «Pero también lo hacen las gentes de aquí. Ellos llevan siglos cultivando esta tierra. Cada uno tiene su historia, su lucha». Intrigado, Daudet se sentó sobre una piedra cercana, invitando al campesino a hacer lo mismo. A partir de ese momento, las conversaciones se convirtieron en una parte fundamental de su rutina. El hombre, que se presentó como Jan, comenzó a compartir con él historias del pueblo, relatos que iban más allá de los campos y las cosechas, tocando aspectos más profundos de la vida rural. Jan le habló de la difícil relación con la tierra, de los años en los que las cosechas se perdieron por la sequía, y de las épocas en que la plaga de insectos casi arrasó los viñedos. También le contó sobre las fiestas de la aldea, las antiguas tradiciones que se celebraban alrededor del fuego, y las leyendas transmitidas de generación en generación. A través de estas conversaciones, Daudet no solo aprendió sobre la vida en la Provenza, sino que descubrió un mundo que, aunque sencillo, estaba lleno de una complejidad emocional que lo dejó fascinado. La vida de los campesinos estaba marcada por la conexión profunda con la tierra, con la naturaleza y con las estaciones. Era un ciclo sin fin, de sembrar y cosechar, de esperar y recoger, de luchar y perseverar. Una tarde, mientras paseaban juntos cerca de un campo de olivos, Jan le mostró a Daudet un pequeño altar de piedra, cubierto de musgo y flores silvestres. «Aquí, en este lugar, mis antepasados rendían culto a la tierra. Es una tradición antigua», le explicó, señalando las piedras desgastadas. Antes de la cosecha, daban gracias por lo que habían recibido y pedían por una buena siembra. Daudet, asombrado por la reverencia que mostraba el hombre hacia ese lugar tan sencillo, comprendió que en ese altar no solo había una tradición espiritual, sino también una conexión emocional que trascendía lo material. La tierra no era solo un recurso para sobrevivir, sino un ser vivo con el que se establecía una relación de respeto y amor. Con el tiempo, los encuentros con los habitantes de la Provenza fueron más frecuentes. Daudet se hizo amigo de otros campesinos, viejos pescadores que se sentaban a charlar en las tabernas, y jóvenes que trabajaban los viñedos. Todos, de alguna manera, compartían la misma sabiduría, la de saber escuchar lo que la tierra tenía que decir, lo que el viento y el sol susurraban, lo que las estrellas revelaban en la quietud de la noche. Para Daudet, cada conversación era un capítulo nuevo en su libro de relatos, una oportunidad para entender más profundamente la vida de la Provenza y para capturar en sus cartas los momentos, los rostros y las voces que daban forma a esta tierra. Y así, el molino, que al principio parecía un refugio aislado, se convirtió en un punto de encuentro entre el escritor y los habitantes de esta región, una fusión de voces y paisajes que no solo alimentaban la creatividad de Daudet, sino también su alma. Capítulo 7. La fiesta de la vendimia. La vendimia en la Provenza es más que una simple recolección de uvas, es una fiesta que celebra la conexión entre los habitantes de la región y su tierra. Daudet, quien ya había escuchado innumerables relatos sobre la tradición, se vio invitado a participar en uno de los eventos más esperados del año, la fiesta de la vendimia. Era una ocasión en la que los campesinos, trabajadores, e incluso los más pequeños, se reunían para celebrar la cosecha y agradecer a la tierra por sus frutos. El día amaneció claro, con un cielo azul brillante que anunciaba un clima perfecto para el trabajo en el campo. Las primeras luces del sol iluminaban los viñedos, y Daudet, curioso por experimentar la fiesta en carne propia,
se acercó al pueblo. El aire fresco de la mañana estaba impregnado con el dulce aroma de las uvas maduras, que esperaban ser recolectadas por manos expertas. A medida que se acercaba al centro del pueblo, se le unieron los demás, quienes se dirigían al mismo destino, entonando canciones populares que resonaban en las colinas cercanas. La plaza del pueblo estaba adornada con guirnaldas de flores y cintas de colores, mientras los niños corrían de un lado a otro, riendo y jugando. En el centro, una gran mesa estaba llena de pan, queso, vino y otras delicias locales, que los aldeanos compartían entre sí como símbolo de fraternidad. Los sonidos de la música tradicional llenaban el aire, y una banda de músicos locales, con sus acordeones, guitarras y violines, comenzaba a tocar melodías alegres que invitaban a todos a unirse a la celebración. Pero la verdadera esencia de la fiesta residía en el viñedo, donde los adultos, con cubos de madera y cestas llenas de uvas, se disponían a trabajar. Los hombres y mujeres comenzaban a pisar las uvas en los cubos de madera, creando una espuma burbujeante y colorida mientras los pies descalzos se sumergían en el mosto fresco. El sonido de las pisadas era casi hipnótico, como una danza ancestral que marcaba el paso del tiempo y la continuidad de una tradición que se transmitía de generación en generación. Daudet, fascinado por la escena, no pudo evitar sumarse a la alegría colectiva. Aunque él no era agricultor ni conocía los secretos de la vendimia, su participación fue simbólica. Colocó su sombrero sobre una mesa, se arremangó las mangas de la camisa y se unió a las risas de los demás. Con las manos cubiertas de jugo de uva, comenzó a pisar las frutas, sintiendo la frescura del mosto en la piel. La experiencia, más que física, fue emocional. Cada paso que daba parecía acercarlo más a la esencia misma de la tierra que había llegado a amar. Mientras trabajaba, Daudet escuchaba las historias que los campesinos contaban, no solo sobre el vino, sino también sobre la vida en el campo. Las historias de la vendimia eran siempre las más vividas, las más intensas. Había relatos de inviernos duros, de cosechas perdidas por las heladas, pero también de victorias personales, de la satisfacción de ver la viña florecer una vez más. Las conversaciones fluían como el vino, con un ritmo pausado y lleno de reflexión, entrelazadas con risas y bromas que rompían la tensión del trabajo. Al mediodía, cuando el sol comenzaba a calentar la tierra, se organizó un festín al aire libre. Mesas largas fueron cubiertas con manteles de lino blanco, y los platos rebosaban de pan recién horneado, aceitunas, quesos curados y carne asada. Los aldeanos, cansados pero contentos, se sentaron a comer juntos, compartiendo sus historias y risas mientras el vino, servido en cántaros de barro, fluía libremente. Daudet, sentado entre los campesinos, disfrutó de la calidez de la compañía y de la sencillez de la celebración. Durante la comida, los músicos volvieron a tocar, y pronto, todos se unieron en un baile espontáneo. Los hombres levantaban a las mujeres, girando con ellos en una danza alegre y llena de energía. Las risas eran tan fuertes que podían escucharse hasta el final del valle, y el aire estaba cargado de una sensación de unidad y pertenencia. Para Daudet, ese día se convirtió en un verdadero testimonio de lo que significaba vivir en la Provenza. No era solo el trabajo arduo de la tierra lo que unía a los habitantes, sino la celebración de sus frutos, la capacidad de reunirse y compartir los resultados de su esfuerzo. En medio de todo esto, el escritor encontró una lección profunda: la vida en el campo no era simplemente una existencia de lucha constante, sino también una de gratitud, de saber disfrutar de los momentos de abundancia y de estar en armonía con el ciclo de la naturaleza. A medida que el sol se ponía, la fiesta comenzó a desvanecerse lentamente, pero la sensación de comunidad perduraba. Daudet regresó al molino, su mente llena de nuevas imágenes y pensamientos. Mientras caminaba por el sendero bajo la luz tenue del atardecer, sintió que su conexión con la tierra y con las gentes de la Provenza se había profundizado aún más. Ya no era un visitante distante, ahora era parte de algo más grande, de un ciclo que continuaba desde tiempos inmemoriales. Así, este capítulo se cerró con una reflexión sobre las raíces de la comunidad, la importancia de la tradición y la celebración de la vida cotidiana, mientras Daudet seguía escribiendo, cada vez más inspirado por todo lo que había experimentado en esa fiesta de la vendimia. Capítulo 8. El molino y sus secretos. El molino en el que Daudet se había instalado en la Provenza no era solo un refugio para él. Era, de alguna manera, un personaje más en su relato. Sus muros, gastados por el tiempo, contenían historias que se habían tejido durante generaciones,
historias que solo quienes lo habitaban podían llegar a comprender en toda su profundidad. Mientras Daudet continuaba su vida en el molino, el lugar empezó a revelarse poco a poco, como si el mismo edificio tuviera secretos que sus antiguos dueños no querían contar. El molino, antiguo y lleno de historia, había sido durante siglos el corazón de la vida en esta zona. En tiempos pasados, su rueda de agua había girado incansablemente, proporcionando la energía necesaria para moler el grano que alimentaba a los aldeanos cercanos. Los días pasaban tranquilos, marcados solo por el constante ruido del agua y el girar de la rueda que, como una máquina del tiempo, había presenciado el paso de las estaciones y la evolución del lugar. Pero ahora, aunque el molino seguía funcionando, había algo diferente. La rueda ya no era tan robusta, y el grano que una vez se molía con tanta frecuencia había disminuido considerablemente. Un día, mientras Daudet paseaba por los alrededores del molino, algo lo llamó la atención, una puerta trasera que nunca antes había visto. Al principio, pensó que era simplemente una entrada de servicio, pero cuando la abrió, descubrió un pequeño pasillo oscuro que se adentraba en el edificio. La curiosidad lo impulsó a avanzar, y a medida que caminaba por ese estrecho corredor, el ambiente se volvía cada vez más frío y sombrío. Los muros de piedra, cubiertos de musgo, parecían susurrar historias olvidadas. La puerta se cerró tras él, dejándolo en una semipenumbra. Al final del pasillo, Daudet encontró una vieja escalera de madera que conducía hacia el desván del molino. Era un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Con un crujido, subió los peldaños, sus pasos resonando en el silencio del lugar. Cuando alcanzó la cima, se encontró con una habitación polvorienta, llena de viejas herramientas, sacos de grano olvidados y una gran ventana que ofrecía una vista panorámica del valle. Lo que más llamó la atención de Daudet fue un gran baúl de madera que descansaba en una esquina, cubierto por una gruesa capa de polvo. Parecía ser de una época anterior, y la curiosidad lo empujó a abrirlo. Dentro encontró una colección de papeles antiguos, cartas selladas, y varios objetos que, a simple vista, parecían pertenecer a otra época. Entre esos objetos, se destacaba un cuaderno de cuero, envejecido y desgastado. Al abrirlo, Daudet descubrió que no se trataba de un cuaderno cualquiera, sino de las memorias de uno de los antiguos molineros, un hombre llamado Jean-Marc, que había vivido en el molino muchas décadas antes. Las páginas del cuaderno estaban llenas de relatos sobre la vida en el molino, las dificultades de los tiempos pasados y las historias de los habitantes que venían a moler su grano. Jean-Marc, el molinero, había sido una figura central en la comunidad, conocido por su sabiduría y su habilidad para solucionar los problemas que surgían en el molino. Sin embargo, las últimas páginas del cuaderno revelaban algo inquietante. Jean-Marc hablaba de una serie de eventos extraños que ocurrieron en los últimos años de su vida. Al parecer, algo o alguien había comenzado a afectar el funcionamiento del molino. La rueda de agua, que siempre había sido confiable, comenzó a fallar de manera inexplicable, y algunos aldeanos murmuraban sobre la presencia de sombra en el molino, algo que Jean-Marc no se atrevió a describir con claridad. Daudet, intrigado por estos relatos, se sintió atrapado entre la fascinación por la historia y la incertidumbre de los eventos que Jean-Marc había descrito. ¿Qué había sucedido en el molino? ¿Qué secretos guardaban esas viejas paredes? El escritor sintió que su tarea como narrador había tomado un giro inesperado. Ya no solo quería escribir sobre la vida campestre y la belleza de la Provenza, sino también desentrañar el misterio que había surgido en torno a su nuevo hogar. Decidido a descubrir más, Daudet comenzó a investigar los antiguos registros del molino, buscando más pistas sobre Jean-Marc y sus sucesores. Preguntó a los aldeanos, que con cautela le contaron historias extrañas sobre el molino, algunas de ellas tan inusuales que parecían sacadas de una novela de misterio. Había quienes aseguraban haber escuchado susurros en la noche, mientras otros hablaban de sombras extrañas que se deslizaban por las paredes. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar abiertamente, temerosos de despertar recuerdos de tiempos oscuros. A medida que Daudet profundizaba en el pasado del molino, algo en su interior lo empujaba a seguir. A pesar de las advertencias y las historias inquietantes, sentía que el misterio era una parte integral de la vida en la Provenza, como si los secretos guardados en el molino fueran una extensión de la tierra misma. La historia de Jean-Marc y su molino parecía un reflejo de la vida misma, a veces clara y luminosa, y otras veces oscura y llena de enigmas. La conexión de Daudet con el molino creció más profunda con cada día que pasaba.
Ya no solo veía en él un simple lugar para descansar y escribir, sino que había comenzado a sentir que el molino le hablaba, que sus antiguos moradores querían que se supiera la verdad detrás de sus misterios. Y así, mientras el sol se ponía sobre los campos de viñedos y la rueda del molino giraba en silencio, Daudet decidió que su historia no solo incluiría la belleza de la Provenza, sino también las sombras que acechaban en su interior. Capítulo 9. El misterio de la vieja torre. Después de días de investigar el molino y los secretos que parecía esconder, Daudet comenzó a sentirse cada vez más atraído por otro lugar en los alrededores, una vieja torre que se erguía en lo alto de una colina, a poca distancia del molino. La torre, aunque en ruinas, mantenía una presencia imponente que no podía ignorar. Sus muros de piedra, desgastados por el tiempo, se alzaban hacia el cielo como un recordatorio de algo olvidado. Los aldeanos, cuando se referían a ella, lo hacían con cierto temor en sus voces, y siempre que Daudet preguntaba por ella, las respuestas eran vagas y evasivas. La torre, según las pocas historias que había escuchado, había sido construida hace siglos por un noble de la región, alguien que se había retirado del mundo para vivir allí en soledad. Se decía que el hombre, conocido por su carácter sombrío y su obsesión con los secretos, había dedicado sus últimos años a estudiar antiguas reliquias y artes oscuras. Sin embargo, la torre no solo era conocida por su historia misteriosa, sino también por los rumores que hablaban de extraños sucesos ocurridos a lo largo de los años, luces extrañas por la noche, ruidos inexplicables y la sensación de ser observado incluso cuando no había nadie cerca. Intrigado por todo lo que había escuchado, Daudet decidió visitar la torre una tarde. El sol se encontraba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La tarde era fresca, y la brisa del valle llevaba consigo un murmullo casi imperceptible. Mientras subía por el sendero que conducía a la torre, Daudet no podía evitar sentir una ligera inquietud, pero su curiosidad era más fuerte que cualquier temor. Al llegar a la base de la torre, la visión que tenía ante él era desconcertante. La torre, aunque dañada, seguía siendo majestuosa, y sus muros de piedra aún estaban intactos, como si resistieran el paso del tiempo y el olvido. La puerta principal, vieja y oxidada, estaba entreabierta. Daudet, decidido a descubrir lo que ocultaba, empujó la puerta con cautela y entró. La luz del sol apenas penetraba en el interior, que estaba envuelto en sombras profundas. La sensación de estar en un lugar olvidado por la historia era abrumadora, y los pasos de Daudet resonaban en el silencio. Al avanzar por el pasillo estrecho, notó que las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos extraños que no había visto antes. Algunos parecían ser antiguos, de un alfabeto que no reconocía, mientras que otros eran más recientes, como si alguien hubiera intentado descifrar los primeros. Daudet se adentró más en la torre, su corazón latiendo más rápido con cada paso. De repente, un escalón crujió bajo sus pies, y, al volverse, vio una sombra moverse rápidamente por el pasillo. El escritor, atónito, se quedó paralizado, pero pronto se dio cuenta de que no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de presencia no desapareció. Al llegar a la sala principal de la torre, Daudet vio que el techo había colapsado parcialmente, dejando entrar algo de luz. En el centro de la habitación, había una mesa de piedra sobre la que descansaba un antiguo libro. El libro parecía fuera de lugar, como si hubiera estado allí durante siglos, esperando ser descubierto. Con una mezcla de cautela y fascinación, Daudet se acercó y tomó el libro entre sus manos. Su cubierta estaba hecha de cuero envejecido, con marcas de desgaste que indicaban que había sido manejado muchas veces a lo largo de los años. Al abrirlo, vio que las páginas estaban llenas de dibujos extraños y textos que, aunque ilegibles para él, emanaban una extraña energía. De alguna manera, sintió que el libro contenía algo más que simples palabras o imágenes. Parecía ser un vínculo con algo antiguo y poderoso, una puerta hacia un conocimiento prohibido. Al seguir hojeando el libro, Daudet encontró algo que lo dejó helado, un pasaje que hablaba de un pacto olvidado, un acuerdo entre el noble que había construido la torre y una entidad oscura que habitaba en las sombras. El texto no era claro, pero las palabras despertar, sombra y alma se repetían con insistencia, lo que hacía que Daudet se sintiera cada vez más incómodo. Algo en su interior le decía que ese libro era la clave para comprender los extraños sucesos en la región, algo que había permanecido oculto por generaciones. Decidido a entender más, Daudet guardó el libro y salió de la torre con la mente llena de preguntas. Mientras descendía por el sendero hacia el molino,
Las palabras del libro retumbaban en su mente, y la sensación de que algo estaba por suceder se volvía más palpable. Sabía que lo que había descubierto en la torre era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que iba a cambiar su vida y su percepción del mundo para siempre. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza y la oscuridad se cernía sobre el valle, Daudet no podía dejar de pensar en la torre, en el libro, y en los secretos que había desenterrado. Los aldeanos, en su mayoría, evitaban hablar sobre la torre y sus misterios, pero Daudet sabía que tenía que continuar su investigación. Algo oscuro y antiguo estaba despertando en la Provenza, y él, como escritor y testigo, era ahora una parte esencial de esa historia. Capítulo 10. La noche de los secretos. A medida que los días pasaban, la inquietud de Daudet crecía. La Provenza, tan tranquila y luminosa durante el día, se volvía cada vez más enigmática cuando el sol se ponía. Las sombras que se alargaban al caer la noche parecían esconder secretos antiguos, y el viento, que al principio había sido solo una brisa suave, ahora llevaba consigo un murmullo que Daudet no podía ignorar. Las palabras del libro hallado en la torre se repetían constantemente en su mente: despertar, sombra, alma. ¿Qué significaban? ¿Qué estaba a punto de ocurrir? Esa noche, Daudet decidió regresar a la torre, impulsado por una necesidad inexplicable de desentrañar la verdad. Aunque se había prometido no volver hasta haber reflexionado con calma, algo en su interior le decía que la clave para entender todo estaba allí, en ese lugar solitario y lleno de misterio. La oscuridad de la noche, combinada con el creciente viento, le daba una sensación de peligro, pero también de inevitabilidad. Sabía que no podía escapar de lo que había comenzado. El camino hacia la torre estaba desierto, como siempre. Pero esa noche, parecía como si la misma naturaleza hubiera cambiado. Los árboles se movían con más fuerza, como si estuvieran vivos, observando. El crujir de las hojas bajo sus pies y el sonido del viento entre las ramas parecían acompañarlo en su recorrido, como si algo o alguien estuviera guiándolo. El paisaje, a esa hora, se volvía más sombrío, y las colinas a lo lejos, normalmente tan acogedoras, ahora parecían formar un paisaje inquietante. Al llegar a la torre, Daudet notó algo que no había visto antes. Un débil resplandor provenía de la cima, donde la estructura estaba más dañada, y por un momento pensó que tal vez alguien más había entrado. Sin embargo, no vio ninguna señal de vida. La puerta de la torre estaba abierta de par en par, como si lo estuviera esperando. Sin pensarlo, Daudet entró una vez más, esta vez con una sensación más fuerte de urgencia que antes. Dentro, el aire estaba pesado, como si el lugar hubiera estado sellado durante siglos y ahora estuviera comenzando a respirar de nuevo. Avanzó por el mismo pasillo que había recorrido en su primera visita, pero algo había cambiado. Las inscripciones y símbolos en las paredes parecían moverse, casi como si estuvieran vivos. Daudet no estaba seguro si era su mente jugando trucos o si realmente algo en el lugar estaba alterado. El frío se intensificó conforme avanzaba, y la sensación de ser observado se volvió más palpable. Al llegar al mismo salón donde había encontrado el libro, Daudet se detuvo en seco. En el centro de la sala, sobre la mesa de piedra, había una figura encapuchada, inmóvil, como esperando su llegada. El corazón de Daudet dio un salto. No había visto a nadie al entrar, y sin embargo, allí estaba esa figura, tan silenciosa como la propia torre. De repente, el aire se volvió denso, como si todo el lugar hubiera dejado de respirar. Daudet, paralizado por el miedo, apenas podía mover un dedo. La figura, lentamente, levantó la cabeza, revelando unos ojos brillantes que reflejaban una luz espectral. Era imposible distinguir sus rasgos, pero los ojos, esos ojos lo miraban fijamente, como si pudieran ver hasta lo más profundo de su alma. La figura no dijo una palabra, pero Daudet sintió una presión en su pecho, como si la presencia de esa figura lo estuviera arrastrando hacia una oscuridad insondable. Finalmente, la figura levantó una mano, señalando hacia el libro que Daudet había encontrado anteriormente. Un susurro, casi inaudible, llenó el aire: «Lo has desenterrado, es hora de que entiendas». Sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, Daudet caminó hacia el libro, como si fuera un imán que lo atraía. Al abrirlo nuevamente, descubrió que las páginas ya no contenían los mismos símbolos extraños. Esta vez, había algo más claro, algo que parecía hablarle directamente. El pacto que había sido sellado hacía tanto tiempo,
la promesa que se había hecho entre los antiguos habitantes de la torre y la entidad oscura. La rueda ha comenzado a girar, decía el pasaje. El ciclo no puede detenerse. El despertar está cerca. Daudet, con las manos temblorosas, intentó comprender lo que le estaba ocurriendo. El lugar se volvía cada vez más opresivo, como si la torre misma quisiera devorarlo. Los susurros aumentaron, y la figura encapuchada comenzó a desvanecerse lentamente en la sombra. Antes de desaparecer por completo, la figura dejó escapar una última frase: «El despertar es inminente, y tú serás testigo». De repente, la figura se desvaneció por completo, dejando a Daudet solo en la sala. El libro, que en sus manos parecía pesado como una losa, comenzó a arder con una luz extraña. Pero, al contrario de lo que cabría esperar, no se consumió en llamas. En lugar de eso, el libro comenzó a emitir una vibración, una sensación que Daudet podía sentir en su pecho y en su mente. Era como si el libro estuviera transmitiendo algo a su interior, una información que se filtraba en su conciencia sin pedir permiso. Con el corazón acelerado y el sudor frío recorriendo su frente, Daudet cerró el libro de golpe. El sonido del golpe resonó en toda la torre, como si la estructura misma estuviera reaccionando. El aire, de repente, se volvió pesado y denso, y una sombra oscura se alzó en la sala, cubriendo todo a su alrededor. En un impulso, Daudet salió corriendo de la torre, sin mirar atrás. El viento azotaba su rostro mientras descendía por el sendero, y las sombras parecían alargarse a su alrededor, como si la misma tierra intentara atraparlo. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero una certeza lo dominaba: lo que había desenterrado en la torre no solo había despertado algo dentro de él, sino que había desatado algo mucho más grande, algo que no podía detenerse. Esa noche, mientras el viento aullaba en los campos, Daudet no pudo dormir. Sabía que lo que había descubierto era solo el principio. El despertar había comenzado, y con él, todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. Capítulo 11. El último descenso. El aire parecía más denso que nunca mientras Daudet descendía por el empinado sendero hacia el molino, su mente atrapada entre los oscuros secretos que acababa de descubrir. A lo largo de su carrera, había sido testigo de muchos misterios, pero nada lo había preparado para lo que había encontrado en la torre. Esa presencia, esa figura encapuchada, los susurros, el libro que emitía vibraciones y lo arrastraba hacia un abismo de conocimiento prohibido. Todo era un torbellino que giraba a su alrededor, y aunque sus piernas se movían casi por instinto, su mente no podía dejar de preguntarse si ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La oscuridad de la noche envolvía el paisaje, y el sonido del viento parecía convertirse en una presencia más, susurrando en sus oídos palabras que no lograba comprender. De vez en cuando, un parpadeo de luz distante lo hacía detenerse y mirar hacia atrás, como si algo estuviera siguiendo sus pasos, algo que ya no pertenecía a este mundo. Pero no miró. Demasiado tiempo, pues sabía que lo que había dejado atrás en la torre aún era mucho más cercano de lo que le gustaría admitir. Al llegar al molino, la vista familiar de la estructura rústica no le brindó consuelo. En cambio, le pareció aún más sombrío y distante. La luz de la luna se filtraba entre las aspas del molino, creando sombras que danzaban de una manera inquietante. Daudet no podía evitar sentir que el molino, que siempre había sido su refugio, ahora se había convertido en un lugar extraño, casi tan cargado de misterio como la torre misma. Entró al molino y cerró la puerta detrás de él con un ruido seco. A pesar de su agotamiento, la adrenalina que corría por sus venas no le permitió descansar. Dejó caer el libro sobre la mesa de madera, mirándolo con una mezcla de temor y fascinación. El libro seguía emitiendo una extraña vibración, un leve temblor que sentía en las yemas de los dedos cuando se acercaba a él. Aquella sensación era indescriptible, como si el libro estuviera vivo, como si le hablara directamente a su subconsciente. Decidió, por fin, abrir el libro nuevamente. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. Las páginas que antes estaban cubiertas de símbolos y dibujos crípticos, ahora se habían transformado en un lenguaje que Daudet podía entender, aunque con dificultad. El texto parecía invocar una fuerza que se estaba acercando, algo que había sido sellado durante siglos y que ahora, por alguna razón, había comenzado a despertar. El despertar será total, leía Daudet en voz baja, las palabras grabándose en su mente. La rueda gira, y con ella, las sombras regresan a donde pertenecen. Ya no hay retorno.
Aquellos que han visto lo que está por venir serán testigos del último descenso. El libro seguía describiendo un descenso, una caída hacia lo desconocido, hacia algo que ningún ser humano debería enfrentar. Daudet, temeroso pero incapaz de apartar la mirada, continuó leyendo. Hablaba de un ciclo antiguo, de una verdad prohibida que estaba a punto de revelarse en toda su magnitud. Y mientras leía, algo en el aire cambió, como si las palabras mismas estuvieran tomando vida. Un golpe seco en la puerta lo hizo sobresaltarse. Su corazón dio un vuelco, y por un momento, pensó en ignorarlo. Pero el golpe se repitió, esta vez con más fuerza. Daudet no pudo resistir la tentación de abrir. Al hacerlo, se encontró frente a una figura solitaria que se erguía en el umbral de la puerta. Un hombre de rostro sombrío, de mirada penetrante, con la capa ondeando al viento. ¿Lo has desenterrado?, preguntó la figura, su voz grave y llena de misterio. Daudet no podía hablar. ¿Quién era esta persona? ¿Qué sabía de lo que él había encontrado en la torre? El hombre dio un paso al frente, y Daudet, a pesar de la aprensión que sentía, no pudo evitar sentirse atraído por su presencia, como si algo en su interior le dijera que debía escucharlo. Lo que has descubierto no es solo un libro, continuó el hombre, con una calma inquietante. Es una llave. Una llave hacia un abismo que nunca debió ser abierto. El silencio llenó el aire mientras Daudet intentaba procesar las palabras del extraño. La figura observó el libro sobre la mesa y luego fijó su mirada en Daudet, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Sabes lo que has desatado?, insistió el hombre, con un tono que hizo que la piel de Daudet se erizara. Daudet asintió lentamente, aunque en realidad no sabía qué era lo que había desatado. Pero algo dentro de él le decía que la verdad estaba mucho más allá de lo que su mente podía comprender. El hombre dejó escapar una risa baja, casi amarga. El despertar ha comenzado. La rueda ha girado, y no hay vuelta atrás. Este lugar, el molino, el valle, todo está conectado. Y el ciclo que comienza aquí será el final de todos nosotros. El hombre no esperó una respuesta. Dándose media vuelta, comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo un momento y dijo con voz baja: «Te lo advertí. El último descenso está cerca. Y tú, Daudet, serás parte de él». Con esas palabras, el hombre desapareció en la oscuridad, dejando a Daudet solo en la penumbra del molino. El viento aullaba en el exterior, y la vibración del libro seguía en aumento, como un pulso que parecía resonar en el corazón mismo de la tierra. Daudet se quedó de pie, inmóvil, con el libro en las manos. Había estado buscando respuestas, pero ahora sentía que había despertado algo mucho más grande, mucho más oscuro, algo que no podía detener. La torre, el pacto, la figura encapuchada, todo se estaba conectando de manera aterradora. El último descenso, como había dicho el extraño, se estaba acercando. Capítulo 12. La rueda final. El silencio del molino era ensordecido. Daudet, con el libro en las manos, miraba la puerta por donde el extraño había desaparecido, pero no podía mover un músculo. El viento seguía golpeando con fuerza contra las paredes del molino, y la vibración del libro parecía haberse intensificado, como un latido incesante, profundo, que resonaba en su pecho. Era como si cada página contuviera una verdad que lo arrastraba hacia lo desconocido. No podía entender lo que acababa de escuchar. El último descenso está cerca, repetía en su mente las palabras del hombre, pero ¿qué significaban realmente? Había estado buscando respuestas, pero lo único que había encontrado eran más preguntas, más oscuridad. Cada revelación lo llevaba a un abismo mayor, y a medida que las horas pasaban, sentía como su mente se deslizaba más y más hacia una locura que no podía controlar. Con manos temblorosas, Daudet colocó el libro sobre la mesa, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera por venir. Sabía que no podía escapar de lo que ya había comenzado. La figura misteriosa había hablado de un ciclo, de una rueda, y Daudet sentía que él mismo era una pieza de ese engranaje, atrapado en algo mucho más grande que él, algo que se estaba desencadenando a través de su propia existencia. De repente, un nuevo golpe en la puerta lo sacó de su trance. Esta vez, Daudet no dudó. Abrió la puerta rápidamente, y frente a él, allí estaba la figura encapuchada, que había desaparecido en la torre. No era una sorpresa, pero el ver a la misma figura, a estas horas de la noche, en su molino, con el aire frío y pesado que lo rodeaba, le produjo un escalofrío.
¿Has sentido lo que está por venir?, dijo la figura con voz grave, sus ojos brillando intensamente bajo la capa oscura. El ciclo ya está en marcha. Y tú, Daudet, eres su portador. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Daudet, la voz temblando. ¿Por qué me elegiste? La figura no respondió de inmediato. En su lugar, levantó una mano y señaló hacia el libro. Daudet sintió una extraña presión en su pecho, como si el libro estuviera llamándolo. Sin poder evitarlo, Daudet se acercó al libro y lo abrió nuevamente. Pero esta vez no fue lo mismo. El texto, que antes había sido confuso, ahora estaba claro. Claramente, como si una nueva luz hubiera iluminado cada palabra. Y las palabras, aunque ahora comprensibles, eran aún más aterradoras. El fin es inevitable, decía el libro. La rueda gira. El último descenso de la humanidad está cerca. Y tú serás el testigo, el último descendiente de un pacto antiguo. Daudet comenzó a sentir como si el suelo bajo sus pies temblara. La estructura del molino crujió, y un rugido lejano retumbó en las montañas. Era como si todo el valle estuviera respondiendo al llamado de ese libro, de esa verdad que estaba siendo revelada por fin. El ciclo de oscuridad estaba cerca de completarse, y Daudet sabía que no podía detenerlo. La figura encapuchada avanzó hacia él. La rueda no tiene freno, Daudet, dijo con tono sombrío. Y tú, al desenterrar lo que debía permanecer enterrado, has desencadenado el final. El descenso será más rápido ahora, y todos los caminos conducen a la misma verdad. ¿Qué verdad?, susurró Daudet, incapaz de apartar la mirada del libro, que parecía seguir respirando, latente, como si estuviera vivo. La verdad de que la humanidad está condenada, respondió la figura, bajando la capucha. Debajo de la capa, Daudet vio un rostro que lo miraba fijamente, sus ojos vacíos como dos abismos. El pacto que firmaron nuestros ancestros hace siglos fue una promesa para que este ciclo de sombras terminara. Pero ahora, las sombras regresan, y solo el último testigo, el último de nosotros, puede ver el final. De repente, el molino comenzó a girar. Daudet sintió un temblor bajo sus pies, y las paredes se sacudieron violentamente. La rueda de la torre, aquella que había visto en la distancia, comenzó a girar también, como si fuera parte de un mecanismo antiguo, una rueda que había estado esperando ser puesta en movimiento. La luz de la luna se filtró a través de las ventanas del molino, proyectando sombras que parecían alargarse infinitamente. La figura alzó los brazos al cielo, como si invocara algo, y un viento gélido comenzó a llenar la sala. Las sombras, antes quietas, comenzaron a moverse, se retorcían y se alargaban, como si tomaran forma. Daudet sintió como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y la realidad se desvaneciera alrededor de él. Los murmullos aumentaron en intensidad, como si una voz colectiva estuviera susurrando en sus oídos. Y entonces, la figura habló de nuevo. Estás a punto de presenciar el último acto, Daudet. La rueda ha girado, y el descenso es inevitable. El despertar de las sombras es solo el principio. La humanidad ya no tiene redención. Con una última mirada al libro, Daudet sintió una conexión extraña, como si estuviera fusionándose con algo mayor, algo primordial. Sabía, sin saber cómo, que este último descenso no solo se refería al final de la humanidad, sino también a su propio destino. Él era parte de este ciclo, y su destino estaba sellado. La figura encapuchada desapareció en la oscuridad, y Daudet, ya sin fuerzas, cayó al suelo. El molino siguió girando, el viento seguía soplando, pero dentro del ya no había retorno. El descenso había comenzado. Y así concluye la historia de Cartas de mi molino, un viaje lleno de misterio y revelaciones oscuras. Si te ha cautivado esta narración, no olvides apoyar el canal con tu suscripción. Me encantaría que siguieras acompañándome en más relatos como este. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.